Buenos días, somos la sección número 3, conformada por Flores Rosa, Delgado Álvaro y mi persona, Jesús Kumare. Y vamos a hablar un poco acerca de la bioestadística. Es importante conocer algunos de sus conceptos básicos. Podemos comenzar con la estadística, la cual es la ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Se ocupa de la recolección, organización, estructuración, análisis y presentación. Dichos datos se refieren a un fenómeno variable e incierto, por ejemplo, el resultado de lanzar una moneda. La bioestadística es una disciplina científica que se encarga de la aplicación del análisis estadístico a diferentes cuestiones vinculadas a la biología. Puede decirse que la bioestadística es un área o una especialización de la estadística, la ciencia que se dedica al estudio cuantitativo de todo tipo de variables. Existen varios tipos de estadística. Podemos comenzar con la descriptiva, la cual es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos, sin extraer conclusiones sobre la población a la que pertenece. La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es que cambian conjuntamente a una tasa constante. Es una herramienta muy común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. Y tenemos por último la estadística inferencial, la cual se encarga de estudiar cómo sacar conclusiones generales para toda la población, a partir del estudio de una muestra y el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. Seguimos con los conceptos básicos y podemos hablar acerca de la constante, la cual es un elemento de datos con nombre con un valor predefinido, mientras que la variable es un elemento de datos también, pero nombre cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución de un programa. Las variables se pueden clasificar en globales o locales. Las globales resultan visibles y están disponibles para todas las sentencias de un script, mientras que las locales solo resultan visibles y disponibles dentro de la función en la que están definidas. La escala de medición es un proceso de comparación cuantitativa o cualitativa entre dos o más elementos. Esta herramienta utiliza símbolos y números para determinar la cantidad de veces que aparece un determinado patrón en el conjunto de elementos. Esta se puede clasificar en escala ordinal, la cual plantea un orden de los elementos según su jerarquía o calidad. Por ejemplo, si medimos la calidad del contenido de 5 libros distintos que hablan de una misma temática, podemos ordenarlos del 1 al 5. El libro número 1 puede ser con mejor calidad y el 5 puede ser de peor jerarquía. De esta manera tenemos una escala en cuanto al orden de la variable calidad. Luego tenemos la nominal, la cual no tiene nada que ver con el ordenamiento, sino que se concentra en clasificar los elementos observados siguiendo el ejemplo anterior. Por ejemplo, la escala nominal se encarga del género de la mayoría de los votantes en cuanto a un libro es mejor que otro. En este sentido, la votación reúne a un número de 50 personas. La escala nominal se encargará de definir cuántos votantes fueron mujeres y cuántos hombres. Luego tenemos la escala de intervalo, la cual añade una separación entre las variables de acuerdo a su sentido. Un ejemplo de esto puede ser la de Net Promote Score, la cual es una herramienta utilizada por las empresas para medir la satisfacción de su cliente. Básicamente consiste en una pregunta relacionada a la satisfacción con una escala del 1 al 10. De esta manera la escala se confecciona de acuerdo a los resultados de la encuesta y se agrupan de la siguiente manera. Del 1 al 6, clientes poco satisfechos. Del 7 al 8, clientes moderadamente satisfechos. Y del 9 al 10, clientes satisfechos que seguramente recomendarán los servicios o los productos de esta empresa. Luego tenemos la escala de razón, la cual con ella podemos medir la razón de un determinado fenómeno o suceso. Por ejemplo, para medir la calidad de un libro se puede hacer una escala de razón en función del número de ventas de los libros comparados. En este caso, la escala estará encabezada por el libro con más ventas y finalizará con el que se haya vendido menos. Para finalizar con los conceptos básicos, podemos decir que el universo es el nombre específico que recibe particularmente la investigación social, la operación dentro de la limitación del campo de investigación, las cuales tienen por objetivo la determinación del conjunto de unidades de observaciones que van a ser investigadas. La muestra
es una parte de la población que sirve para representarla. La muestra debe obtenerse de la población que se desea estudiar y debe ser definida sobre la base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de esta solo podrán referirse a la población en referencia. El dato estadístico es un conjunto de valores numéricos que tienen una relación significativa entre sí. Los mismos pueden ser comparados, analizados e interpretados en una investigación cualquiera. Se puede afirmar que son las expresiones numéricas obtenidas como consecuencia de observar un individuo de la población. Por lo tanto, son las características que se han tomado en cuenta de cualquier población para una investigación determinada. Y los parámetros es una función establecida sobre los valores numéricos de una comunidad. Se trata, por lo tanto, de una cifra representativa que permite modelizar un plano real. La utilidad de los parámetros estadísticos se encuentra ante la dificultad para manipular un elevado número de datos individuales de una misma sociedad. La historia de la computadora es el recuento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que conocemos hoy en día como computadoras u ordenadores. Registra además su mejoramiento y actualización, hasta alcanzar las versiones más pequeñas y veloces del siglo XXI. Los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculo lógico debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Para decodificar las transmisiones de los bandos en guerra, debían hacerse cálculos rápidos y constantemente. La primera computadora moderna apareció en otoño de 1968 como un prototipo presentado por Douglas Engelbart. Tenía por primera vez un ratón o puntero y una interfaz gráfica de usuario, cambiando para siempre el modo en que los usuarios y los sistemas computarizados interactuarían entre adelante. Las computadoras, como todos sabemos, son las máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas del suficiente poder de operaciones, la suficiente autonomía y velocidad como para reemplazar en muchas tareas o permitirle dinámicas de trabajo virtuales y digitales que nunca antes en la historia habían sido posibles. Su invención revolucionó para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, el trabajo, la sociedad y un sinfín de tareas de nuestra vida. Afecta desde el modo mismo de relacionarnos hasta el tipo de operaciones de intercambio de información a escala mundial que somos capaces de realizar. El computador son las herramientas de cálculo más eficientes jamás inventadas. Tienen el suficiente poder de cálculo, autonomía y velocidad de procesamiento para reemplazarnos en muchas tareas o permitirnos dinámicas de trabajo que nunca antes en la historia habían sido posibles, al punto tal de hacerse hoy en día indispensables. La computadora, como la conocemos hoy en día, es un equipo que se ha vuelto indispensable para nosotros. También se conoce como ordenador. Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos y que nos permite hacer muchas de las actividades que cotidianamente hacemos. La informática o computación es la ciencia que estudia los métodos y técnicas para almacenar, procesar y transmitir información de manera automatizada y más específicamente en formato digital empleando sistemas computarizados. La informática es entonces el estudio científico y técnico que posibilita que la información por medio del uso de ordenadores o computadoras sea tratada de modo automático. Es una ciencia que utiliza en su desarrollo otras ciencias, como la electrónica, la física y la matemática. Para poder definir el procesamiento de datos, primero tenemos que definir qué son los datos. La palabra datos se refiere al conjunto de información de diferentes símbolos que pueden representarse en números, dibujos, letras o signos, y el procesamiento de datos es el método que se basa en la recolección de datos que son ordenados y evaluados para conseguir información interesante que finalmente serán analizados. Para este proceso consta de 3 elementos, los cuales son la entrada. Los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. Los datos en este caso denominados de entrada son clasificados para hacer que el proceso sea fácil y rápido. Luego tenemos el proceso, el cual es el proceso, como su nombre lo dice, en el que se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Cuando la información esté completa, se ejecutará la operación de salida en la que se prepara un informe que servirá como base para tomar decisiones. Y luego tenemos a la salida, que en todo procesamiento de datos se plantea como actividad adicional la administración de los resultados de salidas que se puede definir como los procesos necesarios para
para que la información útil llegue al usuario. Un archivo o fichero informático es una secuencia de bytes almacenados en un dispositivo. Llevan este nombre por ser los equivalentes digitalizados que pueden ser de libros, fotos, recortes de diarios o documentos que conocemos siempre en hojas de papel que hoy en día han sido digitalizadas para reducir su tamaño físico y facilitar su organización y búsqueda. Un archivo tiene que ser identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. El registro es el control de los datos que forma parte del procesamiento y la ejecución de la diagramación del sistema informático. Y conocemos como instrucción en informática al conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta. Un sistema operativo es el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y proviene servicios a los programas de aplicación de software. Linux es el software necesario para que tu ordenador te permita utilizar programas como editores de texto, juegos, navegadores de internet, etc. Linux puede usarse mediante una interfaz gráfica al igual que Windows o Mac, pero también puede usarse mediante línea de comandos como DOS. Un programa informático o programa de computador es una pieza de software, es decir, una secuencia compleja de instrucciones y procesos que se deben cumplir para realizar una tarea específica en un computador o sistema de computadores. Los mejores ejemplos para programas que conocemos hoy en día pueden ser Google, en el cual nosotros buscamos todo lo que necesitamos, es un buscador y es una herramienta muy importante. También otros programas como Photoshop, como Canva, como PowerPoint, como Word, son programas que nos permiten realizar muchas de las tareas que debemos realizar, como quien dice, cotidianamente. Son unos programas que hoy en día se han hecho muy indispensables para cualquier uso de actividades, sean académicas, sean empresariales, entre otras. Básicamente, una computadora consiste de dos partes, el hardware y el software. El hardware es un término genérico utilizado para designar a todos los elementos físicos que lo componen, es decir, gabinete, monitor, motobar, memoria RAM y demás. El software es todo aquello que le proporciona a la computadora las instrucciones necesarias para realizar una determinada función. Entre ellos se destaca el sistema operativo, juegos, controladores de dispositivos, programas de usuario y demás. ¿Qué es el hardware? Así como la computadora se subdivide en dos partes, el hardware que también la compone, de este modo podemos encontrar el llamado hardware básico y el hardware complementario. ¿Qué es un hardware básico? El hardware básico agrupa todos los componentes imprescindibles para el funcionamiento de la PC, como motorbar, monitor, teclado, el mouse, siendo la motorbar la memoria RAM y la memoria ROM, y la CPU de los componentes más importantes del conjugativo, que es el hardware complementario. Por otro lado tenemos el hardware complementario, que es todo aquel componente no esencial para el funcionamiento de la PC, como impresoras, cámaras, pendrives y demás. La computadora sí es una mágica conjugación de hardware, que es lo físico, lo que puedes tocar, y el software, lo intangible, los programas en post va dedicado a estos elementos. El software se puede decir que es una secuencia de instrucciones que son interpretadas y ejecutadas para la gestión de rendimiento y la modificación de un dato, información o suceso. El software también es un producto el cual es desarrollado por la ingeniería del software e incluye no solo un programa para la computadora, sino también manuales y documentación técnica. El software se puede clasificar en software de sistema y software de aplicación. Un software de aplicación se llama software
a todos aquellos programas utilizados por los usuarios para la corrección de una tarea, y de este modo podemos encontrar un software anónimo, aplicaciones de diseño gráfico como Photoshop y de contabilidad, que es un software de sistema. Este es un grupo que comprende sistemas operativos, controladores de dispositivos, utilitarios de sistemas y toda aquella herramienta que sirve para el control específico y características de la computadora.